¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Te Damos Ideas, un programa especialmente dedicado al hogar. Buenas tardes, soy Fernando Tejerina. Buenas tardes, soy Marta Parra. Te invitamos a entrar en nuestra tienda. Bueno, Muebles Fernando Tejerina es una empresa que lleva ya segunda generación y nos dedicamos básicamente al tema de muebles y desde hace un corto periodo de tiempo estamos entrando ya en todo lo que es interiorismo, papeles, telas, stores, cortinas, un poquito el 100% de la obra, inclusive hasta reforma. Las reformas nos gusta hacerlas un poco diferentes, ya que al tener fábrica propia, pues hacemos cocinas, baños y cosas las que os podáis imaginar, porque los clientes ahora mismo son muy detallistas, los quieren espacios diferentes y muy personalizados. Hoy en día los sofás es una pieza básica de las casas, porque la gente prima sobre todo la comodidad, confort, diseño, y nosotros estamos ahora mismo apostando por cosas que sean como todo relax o con mucho diseño, tipo minimalista, diferente, y bueno, que sea algo atractivo dentro de la casa, una pieza diferente. Que se pueda adaptar a cada tipo de cliente, a cada tipo de medida, temas de cabeceros que se puedan mover, el tema de eléctrico ya lógicamente con botoncito, con batería, sin batería, bueno, pues un poquito adaptarte a la necesidad que pueda tener cualquiera en su casa o la necesidad que quiera tener, punto. Personalizamos prácticamente todo, aparte de medidas, tema de mecanismos, de no mecanismos, de telas, de acabados, de pespuntes, de patas, se pueden cambiar patas, se puede cambiar un poquito, casi lo que se quiera. Pues ahora mismo la gente demanda muchísimo las patitas altas, metálicas, por el tema de los robos, del robo limpieza, porque así limpia por debajo. Eso ahora mismo la gente lo demanda muchísimo, que son cosas que dices, pues mira. Sí, que parece que hace unos años no lo pensabas y ahora mismo todo el mundo tiene la maquinita por ahí, pipi, corriendo. Bueno, pues te dicen hasta la altura de la maquinita, a ver si entra por debajo o no entra por debajo. Bueno, pues se mide y si entra bien y si no, le calzamos el sofá y vamos, la venta la intentamos hacer sí o sí, ¿no? Pero bueno, se busca la posibilidad de que la venta salga y el robot limpie. Sí, tema de sillón de relax, silloncito mono de los que te sientas y bueno, al poquito ya empieza a resultar incómodo, pero bueno, queda monísimo y para un dormitorio pues muchas veces es lo que se pretende y después hay piezas que son pues muy cómodas. Las estancias ahora son básicas a la decoración, sobre todo las telas, una tela con rayas, rombos, algo tipo patchwork o algo tipo geométrico que está muy demandado, el tema de dar un toque. O también se puede dar un toque con las alfombras, los cojines, bueno, al final es un poco, nosotros hacemos al final interiorismo total, acompañado con alfombras, con cortinas, stores, que al final, aunque sea el sofá, aunque sea una pieza muy importante, que también esté decorada con una mantita, los cojines, todo muy coordinado. Sí, es el ambientillo distinto, o sea, ya no te estás yendo a lo que tiene el vecino de arriba, al de al lado, al final ahí personalizas todavía más, ya no en cuestión del modelo, sino en cuestión de la decoración, de tu gusto, de cómo lo quieras colocar o hacer de confortable o de práctico y decir, no pongo nada. Bueno, pues normalmente suele quedar demasiado minimalista, demasiado soso, pero bueno, se hace o nos acogemos a lo que el cliente nos diga. Se han metido inicialmente a primeros de otoño ya el tema de papel con rayas, papeles distintos, papeles de calidad, pues bueno, no para empapelar toda la casa, pero sí los pequeños ambientes, las pequeñas paredes, que dan un toque pues muy distinto a los ambientes que quiera cada uno pues formar, ¿no? Ahora mismo
La gente además, ese tipo de papeles no son con los de antiguamente, que la gente dice, yo es que mi madre hace 50 años tenía toda la casa empapelada y se piensan que es ese rollo de... Ahora los papeles son vinílicos, son lavables, o sea, les puedes mojar perfectamente, o sea, les puedes lavar con agua y todo y es lo mejor, es ideal para zonas de paso, en zonas de pasillo, a medias alturas, porque es práctico, al final es mucho más higiénico y queda muy decorativo de por sí. Hay texturas que parecen como si fuesen ladrillos y que parecen ladrillos de verdad, o sea, porque vienen con relieve tipo 3D, entonces el efecto óptico queda muy bonito, diferente. Y también hemos añadido, bueno, ahora mismo tenemos otro tipo de papeles que son murales, en el cual no se repite el diseño. Es como si fuese una foto mural que también queda divino, precioso. Y ese fabricante es italiano. Pero en calidad de papel, inclusive papel acústico, papel para exterior, que le puede dar cualquier lluvia, nieve, viento, que te aguanta todo. O sea, sería como si fuese una fachada ventilada, pero en papel, y queda pues realmente muy bonito. Hoy os presentamos la planta baja, que por muchos clientes no es conocida. Aquí abajo tenemos, aparte de mobiliario fabricado por nosotros, seguimos teniendo iluminación, dormitorios, juveniles, tema de descanso que no hemos mentado hasta ahora, pero el tema de colchones es algo que estamos potenciando, bien con viscoelásticos, nanomuelles, canapés con arcones, motorizados, tema de eléctrico también en lo que son somieres, geriátrico, un poquito de todo. Y ahora nuestro fuerte ahora mismo hacemos mucho tema de cortinas, que estos son los que vienen ahora más novedosos, que son stores, pero con tipo de telas más originales, no la típica store siempre. Son screens, que son líneas modernas, más juveniles, y eso ahora mismo lo estamos instalando en muchas casas y la gente se queda muy contenta. Para instalación se está haciendo una casa rural ahora mismo con materiales aptos para hostelería, ignófugos, bueno, cumplen todo tipo de normativas, que es lo que ahora mismo pues tienes que colocar en tema de instalación. ¿Qué tema de instalación? Pues lógicamente en fábrica hacemos lo que se nos pida. La fábrica es muy importante para nosotros además, es una pieza importante porque la gente muchas veces nos pide cosas diferentes, sobre todo para instalaciones, y así lo podemos conseguir con precios muy buenos, muy competitivos y encima cosas de diseño y muy originales, con acabados diferentes. Lo que pueda tener más o menos en mente, nosotros lo que seguimos es, en base a lápiz, pues hacemos el proyecto, decir, mira, podríamos hacer esto, volvemos a retocar, volvemos a hacer, hasta que cuadramos. Otra parte muy importante es la iluminación. Como podéis ver, hay carriles técnicos. Aquí tenemos una pequeña demostración porque suelen ser más largos y van a otro tipo de estancias, en el cual puede enfocar hacia un punto, hacia un cuadro para que se vea más, que tome protagonismo esa zona. Y luego tenemos iluminación un poco más original que usamos ahora mismo, tipo con LED. Aquí tenemos algún ejemplo de papel puesto, de paneles en el otro lado de fibrocemento, tema de descanso puesto en tienda para que se pueda ver con nanomuelles, un poquito, bueno, pues todo lo que hemos ido comentando. Recordaros que estamos en la calle Don Miro, en la subida de San Miguel, junto a la Torre de la Iglesia, y en el polígono industrial de Villamuriel es donde tenemos ubicada la fábrica. Os invitamos a todos palentinos a que vengáis, nos conozcáis y aquí estamos Fernando y yo para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.
Ahora que estamos pasando estos meses fríos en la provincia de Palencia, que las temperaturas pueden llegar a ser muy bajas y más en días de lluvias como los que estamos teniendo, es importante estar bien aislados en nuestra vivienda, porque además eso nos va a permitir ahorrar mucho dinero en la factura del gas, así que no se pierdan los siguientes detalles, los siguientes consejos que nos van a dar aquí en Refapal, porque hemos venido precisamente para que José Luis nos dé los secretos de tener una vivienda, un edificio muy bien aislada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo nació esta empresa? Bueno, pues nació porque la empresa que trabajamos anteriormente pues decidió tomar otro sendero y vimos que era una buena idea pues retomar el mismo sendero y bueno, dar servicio a los clientes que ya había. Hablando de esos servicios que se da a toda la gente de Palencia, a todos los palentinos, ¿cuáles son, José Luis? Bueno, pues básicamente hacemos revestimientos monocapa, lo que la gente conoce como Cotegran. Después también hacemos impermeabilizaciones y lo que más hacemos es revestimientos ATE. Están especializados en la rehabilitación energética, pero ¿qué es exactamente, José Luis? Bueno, pues es una vez que decidimos hacer una rehabilitación en nuestra casa, pues dar un paso más y ponerle un abrigo. Sí que es cierto que bueno, es un poco más costoso al inicio, pero bueno, después es amortizable. En un plazo de 6-7 años es amortizable. Es una pequeña inversión al principio, pero luego nos va a permitir ahorrar mucho, sobre todo en la calefacción, pero también a la hora de no tener, por ejemplo, humedades, no tener sustos, no tener disgustos. Sí, sobre todo el tema de las condensaciones, que están muy ahora en la vanguardia y para evitar condensaciones, sí. ¿Cómo podemos conseguir? Estamos viendo aquí estas placas, José Luis, ¿nos explica cómo podemos conseguir ese aislamiento? Bueno, pues esto es una muestra de los pasos que habitualmente seguimos en Usate. No sé si nos podemos extender mucho. Lo que quiera, que hay que explicarlo bien. Bueno, pues es básicamente pegar paneles de aislamiento en la fachada. Hay de muchos tipos en el mercado. En este caso es un EPS de grafito. Y esto pues se pega con un mortero que nos prescribe el fabricante y se coloca como un azulejo. En hiladas preferiblemente en horizontal y a rompejunta. Una vez colocada la placa y que esté seco el mortero, tiene que estar bien seco, pues metemos los anclajes. Los anclajes hay mucha variedad en el mercado y dependiendo del soporte pues meteremos unos u otros. No es lo mismo un soporte de ladrillo hueco que de ladrillo macizo, que un termoarcilla, que hormigón o madera. Entonces dependiendo de eso tenemos que escoger, es importante escoger el mejor anclaje. Y bueno, pues después de metido el anclaje, pues vamos con las perfilerías y los refuerzos. Las perfilerías, pues aquí tenemos algunas de ellas. Esto, por ejemplo, es un perfil esquinero. Esto siempre se va a meter. Siempre hay esquinas en una fachada, entonces siempre se va a meter. Hay perfiles goterón. Esto evita que se nos meta agua hacia la ventana. Perfiles marco. Esto siempre lo metemos porque entendemos que da calidad a la fachada. Y después hay un montón de ellos. Hay perfiles de arranque, hay perfiles de coronación, perfiles de junta de dilatación, en fin, infinidad. Para la gente que nos está viendo, José Luis, para que se haga una idea, así quedaría nuestra fachada por dentro. Ese sería el abrigo que se le va a poner, como usted decía, y luego así sería el resultado final, ¿verdad? El resultado final sería este. Bueno, este es uno de los acabados. Por dentro no veríamos nada porque se va a colocar en el revestimiento, vamos, en la fachada que ya tengamos, claro. Y tenemos varias opciones, ¿no?, para elegir ese abrigo, como usted le llamaba. Bueno, en tema de aislamiento, de acabado, en tema de aislamiento hay varios materiales en el mercado. ¿Les vemos, José Luis? Sí. Vamos. Bueno, pues tenemos el corcho natural, tenemos EPS, lo hay blanco, el grafito, el extrusionado, tenemos lámina de madera y tenemos, fibra de madera y tenemos lana de roca. Lo más habitual, pues es uno de estos dos. Este es el mismo aislante, lo que pasa que grafitado y por ese hecho aísla en torno a un 14% más aproximadamente. ¿Cómo sabemos cuál hay que elegir? Dependiendo de la vivienda, del edificio, de la zona, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir uno u otro? Bueno, cualquiera de ellos puede funcionar bien. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues por ejemplo ahora mismo de los que vemos aquí, el que más aísla sería este. Pero bueno, eso ya tiene que terminar un arquitecto. Tiene que hacer un estudio de la fachada y bueno, pues ver en qué zona está, qué orientación tiene, qué cerramiento, en fin, ese tipo de cosas y es el que determinará. Si nos lo dicen a nosotros, que es lo habitual, pues bueno, ante la duda, 2 centímetros más. Siempre más, ¿no?, ante la duda. Claro, claro. ¿Y estos serían los acabados, José Luis? Estos sí son los acabados. Hay muchos acabados en el mercado y muchos colores, o sea, las combinaciones pues son infinitas, vamos, no hay ningún problema.
¿Qué tipo de ahorro conseguimos una vez que instalamos cualquiera de ellos? Pues eso es difícil de determinar, eso tiene que ser un arquitecto el que lo diga, y tiene que, lo que te decía, hacer un estudio de la fachada, ver en qué zona está, qué orientación tiene, el cerramiento, las carpinterías, y en función de eso, pues valorarlo. Si me preguntas, pues en tema de rehabilitación se puede conseguir, en rehabilitación de un edificio, por ejemplo, o en una casa se puede llegar a conseguir, pues hasta llegar hasta un 50% de ahorro. En una vivienda nueva, algo más, y en una casa passive house, pues un 75%, incluso más. Vale, me imagino que eso sea lo que a muchos clientes de los que tienen les anime a dar el paso, ¿no? Lo principal es ese ahorro. Claro, a nosotros nos es fácil convencer cuando alguien nos llama para hacer un revestimiento, y bueno, pues lo habitual antes era hacer un revestimiento monocapa, que también hacemos, ya te comenté. Pues es fácil decirles que, bueno, que tenga un coste inicial un poco mayor, pues va a ser, a la larga va a ser muy rentable. Es una importante inversión, desde luego, aunque al principio haya que desembolsar algo de dinero, nos va a merecer la pena, y como nos decía José Luis, en unos años la hemos recuperado y es importante ese ahorro que conseguimos mes a mes, año a año. Nos hablaba de diferentes viviendas antiguas, passive house, vivienda nueva. ¿Se adaptan a cualquier tipo de vivienda, a cualquier tipo de edificio? Sí, de hecho aquí en Palencia hemos hecho pues el Instituto Alonso Berruete, el Trinidad Arroyo, también hemos hecho en Saldaña, hemos hecho el gimnasio del Instituto de Saldaña, y después hemos hecho pues varias casitas y chalés. Entonces hemos hecho 2 passive house, que eso es una pasada. Uno en Saldaña con 715 arquitectura, y otro aquí recientemente en el Paseo de la Julia con Coanda Passive House, sí. O sea que estamos viendo que cualquiera que se quiera hacer una vivienda puede tenerlo en cuenta, también empresas, edificios grandes, hospitales, colegios o institutos como nos decía, pero también, por ejemplo, una comunidad de vecinos que esté pensando pues en rehabilitar su fachada, su edificio completo. Sí, ahora mismo estamos en República Argentina, enfrente de Maristas, haciendo una comunidad de propietarios, sí, una fachada, correcto. ¿Cuánto puede llevar estos trabajos? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en hacerse? Depende, ¿no?, del tipo de edificio. De la patología del edificio, de qué dificultad tenga y del aislamiento que se escoja. Bueno, eso es complicado de saber, sí. Estamos hablando de esa rehabilitación energética. ¿Es lo mismo que impermeabilizar el edificio, José Luis? No, no tiene nada que ver. Una cosa es aislar y otra es impermeabilizar. Impermeabilizar es impedir que entre el agua, ¿no?, cuando llueve o cuando... no tiene que ver, esto es aislar. ¿También lo podemos hacer? ¿Podemos contar con ustedes si lo que queremos es frenar la entrada del agua? Sí, claro, sí, también hacemos impermeabilizaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahí estoy un poco más despistado, porque es mi compañero el que lleva esa vertiente de la empresa, y bueno, pues no ha podido estar en este momento para explicaros un poquito más. Bueno, lo importante es que la gente sepa que si lo quiere hacer puede venir aquí, puede contar también con ustedes, puede contar con sus servicios. Una empresa a la que le avala mucha experiencia aquí en Palencia, como nos ha contado José Luis, no solo en Palencia capital, sino en toda la provincia están trabajando. Sí, claro. Hemos estado trabajando en Salé, bueno, y fuera de la provincia también. En Valladolid hemos hecho varios chalés, sí. Ahora mismo, estos días de lluvia, de frío, la gente se anima más a tomar este tipo de iniciativas, que parece que luego cuando hace bueno se nos olvida. Sí, con el frío se animan más, y el tema de las impermeabilizaciones, cuando llueve no hay otra. Por ejemplo, este año hemos tenido varias incidencias en el hospital de aquí de Palencia y en Río Shopping, que también llevamos el mantenimiento de las cubiertas. Esas lluvias torrenciales que ha habido, pues hemos andado un poco liados. Sí. Han causado estragos, ¿no? Esas precipitaciones han caído mucha de golpe, pero esta decisión, por ejemplo, o bien la de impermeabilizar, o bien si queremos aislar la vivienda, renovarla energéticamente, la podemos hacer en cualquier época del año y no esperar a que nos pille el toro una vez que llegan las lluvias, una vez que llega el frío, ¿verdad, José Luis? Por supuesto, además para hacer esto es conveniente hacerlo no ahora con el frío, precisamente, porque si está helando, hace temperaturas por debajo de 5 grados, pues no es aconsejable hacer este tipo de revestimientos. Este tipo de revestimientos evita que la mayor parte de la calefacción que tenemos estos meses de invierno se nos vaya, que es uno de los principales problemas que tenemos en las casas habituales, ¿no?, si no están así de aisladas. Claro, ese es el problema. Bueno, ahí es tan importante el aislamiento como la estanqueidad. Entonces el hecho de que se vaya el calor no es lo mismo que no nos entre el frío. Eso es otro concepto. Bueno, pues la gente que nos está viendo, cómo tiene que ponerse en contacto con ustedes, si lo que quieren es
pues conseguir uno de estos aislamientos, esos abrigos que nos decía José Luis al inicio para nuestra vivienda, para nuestra empresa, para un colegio, para un hospital. Cualquier servicio lo pueden encontrar aquí. ¿Cómo tienen que ponerse en contacto con ustedes y cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, pues nada, ponerse en contacto con nosotros de nuestra página web o mandando un correo a nuestro correo info@refapal.com o llamando al 629-835-852, que es el mío. Y bueno, nos ponemos en contacto con el cliente, escuchamos lo que quiere hacer, si tiene un problema o si quiere hacer cualquier modificación o cualquier cosa, y bueno, pues hacemos un diagnóstico a la fachada y le aportamos soluciones, y bueno, y ahí decidimos la que más le convenga. Hay muchas opciones, pero desde aquí nos van a encontrar esa solución perfecta para nuestra vivienda, para nuestro edificio o para nuestro local. ¿También aquí en el polígono se pueden acercar personalmente? Sí, claro, para eso tenemos aquí. Además me gusta que la gente venga, porque cuando vas a la obra y les explicas y tal y les dices de qué va el tema, pues no terminan entendiendo. Entonces aquí me gusta porque bueno, aquí lo tenemos físicamente, les explico los pasos y bueno, pues la experiencia es que se convence más. De momento nosotros hemos abierto las puertas de su empresa a todos los palentinos que se nos están viendo, a los que no se acerquen de manera presencial al polígono, seguro que ya se hacen una idea mucho más fácil después de haber visto todo esto. ¿Qué dirección está la empresa para que se puedan acercar, José Luis? Comunidad Europea número 38. Pues aquí les esperan, bueno, pues para estos meses de frío, para que nuestra casa esté perfectamente aislada, para que no entre ni el frío, no se nos vaya la calefacción, que podemos conseguir ahorros muy muy importantes, como nos ha comentado José Luis, y también para frenar el agua cuando llueve mucho. José Luis, muchísimas gracias. A vosotros, encantado. ¿Y qué hay más importante cuando tenemos una vivienda que saber que estamos protegidos, respaldados ante cualquier incidente que nos pueda ocurrir? Y nunca mejor dicho, estar seguros en nuestra vivienda. Y para estarlo, para además estar en manos de los mejores profesionales que nos van a ayudar en todo momento, tenemos que venir a Grupo 85 porque nos van a ayudar en todo el proceso. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. ¿Son diferentes los servicios que se ofrecen aquí en Grupo 85? Sí, esto es un grupo, como su nombre indica, en el cual ofrecemos una parte jurídica, que se ocupa nuestro compañero Juan Herrero, una parte dedicada a los seguros, que llevamos muchísimos años, del año 85, por eso el nombre, y otra parte que es Fincas 85, en que la administradora Inmaculada González Orieguren pues ocupa de la parte de administración de fincas. Pablo nos va a contar por qué es muy importante tener un seguro en el hogar, porque seguro que hay mucha gente que nos está viendo que dice, no sé si contratarlo, no sé si sí, qué cosas me va a cubrir, qué no. Pablo, ¿por qué es importante? Hombre, importante, yo diría que es imprescindible. Hoy en día la verdad es que no creo que haya mucha gente que dude de la necesidad de tener un seguro de hogar. No hay obligación. Correcto, no hay legalmente una obligatoriedad, pero sí que hay una necesidad. Aunque solo sea ya no por los daños que tú mismo te puedes causar, que te juegas tu propia vivienda, sino por los daños que puedes causar a terceras personas. Eso es fundamental. Claro, si tú no tienes capacidad económica para responder de los daños a terceros, cuando menos tiene que hacerlo una póliza de seguros que sí que tiene esa capacidad. Sabemos que siempre vamos a tener ese respaldo, ¿no? Es muy importante para estar seguros en casa, para saber que ningún problema nos va a dar un sobresalto un mes de decir, ay madre mía, ¿y ahora cómo afronto yo este gasto? Es fundamental. Mira, al final se trata, los seguros, lo que hacemos es cobramos una prima fija que te da una tranquilidad para cubrir una posible eventualidad. Si no se cubre, bueno, has pagado la prima, pero también has vivido tranquilo. Si tú te ocurre cualquier circunstancia que se te escapa de tu poder económico para poderla afrontar, pues claro, y aunque no se escape, siempre, como tú decías, te puede hacer un roto en un mes, tranquilamente. Es un desembolso ya más importante y además en casa pueden surgir 1000 averías, tanto la nuestra, en nuestra vivienda, como en los vecinos. Claro, pueden surgir averías de todo tipo. Mira, los seguros de hogar además son súper completos ahora mismo, quizá excesivamente completos, fíjate lo que te voy a decir para mi gusto. Cubren lo que siempre se ha cubierto, lo esencial, que sería el incendio y sus derivados, incendio, explosión, daños por caída de rayo, y después te empieza a complementar pues, con daños por agua, que es muy habitual, las fugas de agua, tanto los daños que te causa tu propia vivienda como a otros vecinos, que eso lo cubriría la responsabilidad civil, que es otra de las patas de la silla fundamentales, y la cuarta pata sería el robo, ¿vale? Es decir, incendio, robo, daños por agua y responsabilidad civil. Y luego alrededor empezamos a cubrir que si rotura de cristales, que si asistencia jurídica, bueno, otra serie de cosas que complementan, pero las 4 cosas principales, y yo creo que la fundamental es desde luego la responsabilidad civil,
que tienen que quedar bien cubiertas, fundamental. Esas son las básicas, desde luego. Luego ahí podemos ir añadiendo, ¿no? Hay algún extra. Sí, se pueden añadir muchas cosas. Se puede empezar a añadir que si avería de electrodomésticos, que si... Pero bueno, al final no es lo más importante. Lo más importante es que algo que se escape de tu capacidad económica de responder en una circunstancia, en una desgracia, lo tengas bien cubierto. Y sobre todo que también ante cualquier problema, ya no solo el susto económico, ese imprevisto, ese roto que nos podía hacer en un mes, por ejemplo, si tenemos una fuga de agua y afecta al vecino, lo ponemos todo en manos del seguro y nos desentendemos, que eso también es una tranquilidad no solo económica, que es muy importante. Claro, ya viene la parte del servicio. Es verdad que cuando tú tienes un problema, tienes que empezar a resolverlo por tu cuenta. Hombre, con dinero se resuelve todo, pero al final tienes que buscar que si un fontanero, que si un albañil, un pintor, me he quedado sin luz, un electricista, tal. Cosas que las compañías ya tienen su grupo de profesionales, de empresas de reparaciones, y que actúan pues con mucha más premura de lo que puede hacerlo una persona a nivel particular. Que es librarse también de preocupaciones, de ese desgaste de tener que seguir todos los pasos porque alguien lo va a hacer por nosotros, que para eso hemos pagado, ¿no? Por supuesto, es lo que yo te decía. Si es que al final pagar una prima es comprar tranquilidad, sea en un seguro de hogar, sea en un seguro de otro tipo. Al final estás comprando, sí, un servicio futuro, una promesa de futuro, pero sobre todo estás comprando tranquilidad, fundamental. Pablo, es importante desterrar ese mito que hay mucha gente que dice no contrato un seguro porque luego si me pasa algo no me lo va a cubrir. Pues sí, la verdad que, a ver, cada uno cuenta la feria según la ha ido en ella. Entonces es verdad que hay veces las compañías no son perfectas. Y luego dentro de las compañías, cada compañía tiene un funcionamiento distinto. Ahora nos movemos mucho con Internet, puedes comprar una póliza por Internet, puedes comprar una póliza en Banca Seguros, puedes comprar... Cada quien puede comprar donde quiera. Luego es verdad que ha de valorar la cercanía y sobre todo la atención. Es decir, no es lo mismo si yo compro una póliza en un sitio donde físicamente puedo ir y me van a ayudar, me van a atender, que si tengo que hacerlo todo por teléfono o tengo que hacerlo por mis medios. A nada que se atasque el siniestro, ya tienes el problema multiplicado por 10 o por 100. Desde luego, cuando nos ponemos en manos de buenos profesionales, contratamos una buena nominal, lo que estamos comprando es tranquilidad. Estás comprando tranquilidad y estás comprando nuestros servicios y nuestro saber hacer. Es decir, yo me estás preguntando de seguros, de ciertas pólizas, de ciertos ramos. Es mi trabajo, lo he hecho siempre y sí te puedo decir que sé hacerlo. Ahora bien, hay otras cosas que no sé hacer, entonces yo no puedo vender cosas que no sé hacer. ¿Qué vendemos? Pues vendemos, relativo a los seguros, pues nuestra experiencia, nuestro saber funcionar en siniestros, porque al final no es vender la póliza, es muy importante. Cuando tú vendes la póliza, si la haces bien, luego vendrán las cosas mejor. Y luego, cuando ocurre el siniestro, el estar ahí. El estar ahí es fundamental, ayudar a la gente. Es lo que hacemos cada día en nuestro patio de operaciones. La gente que nos esté viendo, por ejemplo, Pablo, que se acabe de comprar una casa o que no tenga el seguro y tiene que hacerlo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para elegir una póliza u otra? Es que es muy complicado. Mira, una póliza de seguros es un contrato. Entonces, lo que deberían de hacer a la hora de contratar un seguro es leerse ese contrato. Esto no lo hace casi nadie. Cuando nos vienen a pedir un presupuesto, nos piden un resumen de garantías y nos piden un precio. Y al final, ¿qué ocurre? Que sí, ahí más o menos te haces una idea. Pero luego te tienes que leer el contrato. O sea, por ejemplo, ahora con el viento que ha habido hace unos días, unos vientos importantes. Bueno, pues no todas a lo mejor yo tengo mi casa asegurada en una compañía X y mi vecino lo tiene en otra. Entonces, a lo mejor a mí me cubren los daños por el viento y a mi vecino no. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el requisito que te dice la póliza, que ha de soplar a más de 96 km/h y el mío, en cambio, no te pone ese requisito o me pone 80. Cada contrato es diferente, hay que leerse el contrato. Eso es lo fundamental, te evitará sorpresas. La gente se deja asesorar por ustedes cuando vienen y dicen, mira, yo tengo una casa de estas características, me gustaría que quedara cubierto casi todo, o incluso por algún extra, como hablábamos, incluso de los electrodomésticos, que también se puede poner. Hay mucho abanico, entonces poniéndonos en manos de profesionales, dejándonos asesorar, es muy importante, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados a ver muchas viviendas, muchos seguros, muchos accidentes o muchos sustos y saben qué es lo importante. Pues hombre, claro que lo sabemos. Lo que pasa es que no siempre el cliente se deja asesorar. Normalmente sí y hay veces que no. Cuando se deja asesorar, pues al final está comprando mejor, no está pagando más, pero está comprando bien. Pero hay que tener, repito, mucho cuidado a la hora de contratar una póliza, que no haya infraseguros, que realmente los capitales que estás poniendo se ajusten a la realidad para evitar sorpresas futuras. Entonces, si tú compras lo que necesitas y lo que quieres, ya está. Porque muchas veces adornamos las pólizas, las compañías de seguros, o al vender siempre se pueden adornar las cosas con eso, con garantías que pueden parecer muy bonitas, que son servicios, que no es lo importante es hacer la póliza bien y para evitar siniestros importantes y que luego te dan complicaciones, claro. ¿Cuáles son los siniestros que más preocupan a la gente cuando viene a contratar una póliza?
Bueno, los que más preocupan hoy en día es que ya no sé qué decirte, se preocupa todo, porque es que yo veo de todo. Tramitamos siniestros, lo más habitual son los daños por agua, eso es lo más habitual, bueno, las típicas roturas de cristales, de loza sanitaria, pero eso no tiene mayor trascendencia. Pero ahora con el cambio climático, no sé si por esto, porque es daños por lluvia, daños por viento, pedriscos, cosa que yo te digo una cosa, yo llevo desde el año 85 trabajando en esto y antes no tramitaba esto, no era habitual y hoy en día sí lo es. Incendios, que también últimamente estamos teniendo una racha tremenda de incendios. Bueno, al final pasa de todo, y el tema de responsabilidad civil, porque es verdad que hoy en la sociedad en que vivimos, la gente, el perjudicado siempre reclama. Antes a lo mejor, bueno, se hacía un poco más, no pasa nada, ahora se reclama todo. Entonces, tramitamos todo tipo de siniestros, ya te digo, y no pondría una garantía como más, por frecuencia, la que más frecuencia tiene es daño por agua, pero lo demás pasa de todo. Además, es verdad que la meteorología parece que este invierno no nos ha dado tregua. Primero lluvias torrenciales, luego muchísimo viento. Seguro que ha causado más de un daño en una vivienda que a lo mejor no lo tenía contemplado en su póliza de seguro. Y alguno ha dicho, a mí esto no me vuelve a pasar, ¿eh? Pues mira, esta mañana mismo ha venido un cliente que no lo tenía contratado. Porque claro, vienen, sí, el consorcio, pero el consorcio te cubre siempre y cuando tú hayas pagado previamente el impuesto, pues un impuesto que es el consorcio. Si tú no tienes una póliza de seguros, no tienes derecho a ello. Entonces te encuentras con que pues no te va a pagar nadie nada. Totalmente desamparado, claro. Con el tema de inundaciones. Me voy al tema de inundaciones, pero lo mismo pasa con vientos cuando superas 135 km/h o con zonas catastróficas. Al final, es que como tú bien decías, Alba, es que hoy pasa de todo. Pasa de todo, no lo buscamos nosotros, no es culpa de nadie y de repente nos encontramos con que tenemos unos daños enormes en nuestra vivienda y a lo mejor no tenemos el dinero para afrontarlo o nos hace mucho daño esa inversión. Claro, sí, casi nunca es culpa. Lo que sí que hay son cosas externas que se escapan de nuestra capacidad de controlarlo, pero tienes que tenerlo cubierto porque te estás jugando tu patrimonio. De poco sirve trabajar, comprar una vivienda para que tus hijos vivan en ella y al final no tienes dinero para reponerte de un susto o de un sobresalto. Pues como nos decía Pablo, lo importante no es tanto tener la póliza, sino tener una buena póliza, que sepamos lo que nos cubre y, muy importante, leer todo lo que firmamos. En cuanto a las pólizas de seguro, son enrevesadas para quien no las controla. Pero para eso estamos nosotros. Claro. Nos preguntan y nosotros o ponemos las diferencias, 2 pólizas sobre la mesa y tú comparas. Y es que al final lo escrito es lo que va a valer. Y además ellos, como saben, lo mejor es ponernos en sus manos. ¿Dónde está Grupo 85? ¿Dónde les pueden encontrar, Pablo? Pues mira, Alba, estamos en Casado de Isal 18, bajo, y aquí nos pueden encontrar siempre que quieran. Pues aquí les esperan para que estén seguros en su vivienda. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Alba. Hasta luego. Sí, con la llegada del nuevo año queremos cambiar completamente la imagen de nuestro hogar. Tenemos que venir aquí, a Oregon Kitchen, que es la nueva imagen de Cocinas Oregon, que nos van a dar todo el asesoramiento, todos los consejos que necesitemos y sobre todo sabemos que va a quedar muy muy bien esa obra en nuestro domicilio. Y para que ustedes también lo sepan, les vamos a mostrar algunos de los ambientes. Aquí estamos, muchísimas gracias por recibirnos, lo primero. Muy buenas. Tenemos varios ambientes que podemos ver aquí en la exposición para que la gente se haga una idea de cómo va a quedar el trabajo, porque cuando queremos cambiar la casa, son obras importantes, tenemos que saber que va a quedar bien, tenemos que tener esa confianza, ¿no?, en quién nos la va a realizar. Sí, bueno, aparte el tiempo que ya llevamos haciendo reformas y demás, como mejor se puede mostrar una reforma, un cambio de una cocina, de un baño y demás, es mostrando un poquito modelos y variedades. Ya sabemos que hay muchos materiales, hay un montón de composiciones y de posibilidades posibles y aquí hemos representado un poquitín, pues una de ellas. Quiero decir que materiales hay muchos. Esta, por ejemplo, es un lacado con una encimera en color madera. Se ha decorado con unos electrodomésticos de color cristal en antracita de Balay. La laca es una laca tactoseda, ¿vale?, en color agua, con una encimera de madera, un laminado, que es un estratificado, que es la formica de toda la vida, y bueno, pues ya sabes, ambientes de luces y un frigo americano, cositas un poco más raras. Se mezclan, por ejemplo, 2 estilos, ¿no?, porque vemos que siempre la madera es algo más clásica, pero sin embargo la combinamos
por ejemplo, con un fregadero en color negro o estos electrodomésticos transparentes que también le dan un toque un poco más moderno. Sí, ya sabes que las cocinas vintage o este estilo de cocina, aunque esto tiene su público, que no es que sea la cocina de todos los días, pero bueno, también se hacen más colores. Quiero decir que esta misma opción la tienes en casi todos los colores que queramos. Aquí, durante el programa de hoy, les vamos a dar algunas de las opciones, algunas de las posibilidades que nos ofrecen, pero hay muchísimas más. Enseguida van a ver cómo se trabaja, cómo se pueden elegir los materiales, las formas, cómo hay que adaptar los muebles a nuestra propia vivienda, porque claro, no es lo mismo el espacio que podemos tener aquí que podemos tener en casa. Sí, aquí se ha representado un poquitín cocinas completas. Sí que más o menos todas las exposiciones que hemos puesto es para que se vea su fregadero, su placa, su campana, la lavadora, lavavajillas, o sea, para que se vea lo que es una composición de una cocina real, de una casa, en cierto espacio, claro, dependiendo del espacio que tengas, claro. Luego se puede adaptar, por supuesto, a cualquier vivienda. Sí, claro, se hace a medida, todo se hace a medida. Vamos viendo algún ejemplo más de cocina porque hay muchos estilos. Además, la cocina como que es una parte muy personal, ¿no? de la casa. Pasamos muchas horas, sobre todo al que le guste pues, cocinar o la gente que opte por comer en la cocina. Tiene que ser también algo acogedor. Sí, de eso se trata. Al final cada uno, los gustos son muy variantes, como ya sabemos, pero por ejemplo las cocinas oscuras cada día se ponen más también. La cocina oscura y sobre todo lo que más se pone es la cocina mate, que es la cocina que no brilla, ya está muy vista, es muy típica, ¿vale? Cocinas sobre todo lisas y sin tirador, como es esta, por ejemplo, que ya tendríamos la cocina con su gola. La gola es una barrita que ponemos para poder tirar de la misma puerta, ¿vale? Con los cajones integrados dentro de un mismo cajón, podríamos tener 2 cajones, por ejemplo. Las encimeras, porcelánico es uno de los materiales que más se está trabajando ahora, que son este tipo de encimeras, ya sean de una marca u otra, porque marcas hay muchas. Que podemos poner caliente, podemos poner el fregadero incluso por debajo de la encimera, que es una de las cosas más limpias que hay, realmente. Casi todos los que veamos aquí ahora están integrados porque el fregadero se integra. Los hornos se ponen así a la par, que sería una de las cosas más cómodas, en vez de tener uno encima del otro, que si no uno te queda muy alto, otro que te queda muy bajo. Y las campanas de isla, que ahora os enseñaremos también una campana de techo, que es lo más común, cuando tenemos la placa en el centro, o en una península o en una isla, es la única manera de poder poner una extracción. Si no dices que es una campana, cuela como lámpara perfectamente, ¿eh? Sí, de hecho, las 2 que hemos puesto aquí de isla son como una lámpara, sí, exactamente, realmente son como una lámpara, pero este tipo de campanas están preparadas para las casas pasivas, que ahora hay también estas cosas de las casas pasivas y los consumos y todas estas cosas, como verás no llevan salida, entonces el aire limpio sale por encima mismo de la campana, no hay que andar poniendo salidas ni nada de este tipo, y lo que se ha buscado aquí ya es innovar, claro, ir al último, lo último es este tipo de cosa. Son materiales con los que se quiere innovar, pero también facilitarnos el día a día, porque son cocinas muy bonitas, el diseño es espectacular, pero también se busca la funcionalidad, ¿no? Mucho espacio donde poder almacenar, que se puedan limpiar fácilmente, que siempre que sea mate es mucho más fácil, mucho más cómodo a la hora de mantenerlas limpias. Se busca un poco también hacernos un poquito la vida más fácil, pero además que sea bonito. Sí, podemos encajar las 2 cosas, que al final es de lo que se trata. Las cocinas mate, como tú bien dices, son más sufridas, o sea, realmente a lo mejor limpiarlas no es casi el perfecto, pero es mucho más sufrido porque se nota mucho en los dedos y todo esto. También depende un poco de la textura que tengamos. Si pasamos a la siguiente, te digo el tema de la textura. Estas cocinas que en colores lisos, cocina mate, lisa, aquí la hemos representado con y sin tirador, por ejemplo, porque se puede hacer todas estas cocinas, todas, igual, se pueden hacer de las 2 maneras. Esta textura, como la primera que veíamos como la laca, la tocas, no se marca y es un tacto seda, o sea, es completamente lisa para poderla limpiar. Y aquí sí tenemos la campana de techo integrada, que esa es la campana casi ideal. Hoy en día una campana, cuando tienes una placa en el centro, incluso en una pared ya lo he hecho, también tener la campana sobre pared y poner la campana de la extracción en el techo, son muy fáciles de integrar y no llevan ninguna instalación extraña. Quiero decir que al final son mucho más cómodos, la tienes arriba, menos sonidos, más extracción, sin ningún tipo de problema. Es importante que la gente que nos está viendo o a la gente que nos está viendo le quede muy claro que no solo el hecho aquí de comprar una cocina, sino que hablamos de la instalación completa, de la reforma total de la casa, ¿no? De que siempre se va a conseguir una imagen renovada del espacio. Correcto, de eso se trata. Al final es cuando tú tienes un piso y has vivido un tiempo, una vivienda, una casa, lo que sea, y quieres mejorarlo, pues tienes que buscar un poco de asesoramiento, que eso es casi lo principal. Oye, que en base a tus nuevas necesidades, sean nuevas o sean otras o hayan cambiado lo que sea, pues se adapta a todo lo que necesites. ¿Te enseño una lavadora y una secadora? Por supuesto.
ejemplo, familias, bueno, grandes, que tengamos que incluir una lavadora, una secadora y poderla tapar, casi que es la única manera o casi la mejor manera de hacer un centro de lavado, que se dice, ¿no? Pones la lavadora, tienes la secadora, tenemos el accesorio para dejar la ropita, es un mueblecito que de verdad que parece que no es nada, pero que da un montón de servicio. Claro, por ejemplo, hay muchas cocinas que tienes de antes que no puedes incorporar la secadora, así allá que te voy. Entonces hay que buscar una manera de reformarlo y incluirla. Pues una de las mejores maneras, por ejemplo, sería esta. Igual que aquí también hemos tapado los hornos. Los hornos, que a lo mejor es una cosa que no es muy vistosa, que a la gente no le gusta que se vea, también igual. El horno y el microondas, aunque aquí son muy bonitos porque son de cristal blanco. Sí. Pero bueno, sí podemos utilizar a lo mejor los que tenemos, queda tapado, no se ve. Sí que es verdad que cuando entras en esta cocina lo primero que te llama la atención es que no hay electrodomésticos, pero sí los hay, están ocultos. Realmente están todos, excepto el frigo, es lo único que le faltaría, pero están todos. Está también el lavavajillas, porque también igual. Son aparatitos que ahora es muy fácil de integrar, ¿sabes? Entonces, así no se ve y es casi la mejor manera de que te quede estética. Tú suponte que esta cocina es grande, pero tienes una cocina muy pequeña y le pones la lavadora, la secadora, el horno, tal, al final te quedas sin muebles, no se ve nada. Integrándolo, lo tienes todo. Y sobre todo poniendo uno encima de otro también, porque si no te quedas sin encimera y te quedas sin espacio, desde luego para muebles. Claro, ganas un montón de sitio, claro, evidentemente. Si subes la lavadora encima o el horno, como hemos hecho en la torre, siempre ganas un mueble más en la parte de abajo. Y nos hablaba del asesoramiento, es fundamental porque a veces podemos tener en nuestra cabeza una idea que luego, por las dimensiones o de nuestra casa o por lo que sea, o por las características, no se puede adaptar esa idea que tenemos. Entonces aquí se le puede dar una vuelta, nos pueden ayudar a ver de qué manera de verdad se puede renovar la cocina o nuestra vivienda, pero ajustándonos a las necesidades reales. Sí, tú suponte que ahora, por ejemplo, te sobra una habitación y después esta habitación se la incorporo a la zona de office o de cocina o tal, pues de eso nos encargamos, de diseñártelo y que se vea bien también. ¿Nos enseña esa otra campana de diseño tipo lámpara que tenemos aquí preparada, que la hemos estado viendo? Sí, esta campana, bueno, es muy vistosa. Esta campana, la verdad que el fabricante es casi de los mejores que hay. No es una campana cara, además es que parece que por lo que es sea una campana muy cara, pero sí, que haces idea de que sí, va a costar más, ¿no? Parece que es muy, muy costosa, pero no. Y en el caso de las casas pasivas, pues la misma. Ya viene con el filtro de plasma integrado, entonces te limpia el aire, te le vuelve a tirar dentro otra vez, viene con un maldito a distancia para encenderla y demás, y de acero completa para limpiarla, que además es otra de las cosas principales también, la limpieza. Aquí también igual le combinamos con la placa blanca, las encimeras que te comentaba de porcelánico, que hay muchos fabricantes, estas brillantes, colores marmoleados y demás, materiales sí, materiales naturales. Ahora lo que más se lleva son, aparte de los colores lisitos, materiales naturales, ya sean colores madera o ya sean imitando granitos o granito natural también. También vemos que en este caso sí que tienen tiradores, pero existiría la opción de yo quiero tiradores, no quiero este tipo de cajón, quiero este otro, ¿no? Claro, si no os hubiese puesto todas sin tirador. Porque hoy en día toda la cocina que se monta, el 95% de las cocinas que se montan, gola o tirador integrado, que al final es lo que se coloca. Pero aquí hay que representar un poquito de todo también, claro, eso es. La placa, por ejemplo, vemos que casi es un elemento decorativo más que un instrumento para cocinar. Sí, ahora las hacen blancas. En la anterior la teníamos igual a conjunto del horno y del micro, y aquí pues lo mismo, el microondas, el horno, el horno, el frigorífico y la placa a conjunto. Ahora los electrodomésticos de acero cada día se usan menos. Sí que hay, sigue habiendo, pero cada día se usan menos. Y entonces todos los fabricantes se están volcando con el tema de los cristales. Más que otra cosa por las limpiezas también, ¿vale? Excepto las campanas que siguen manteniendo los aceros, casi todo lo que se monta ahora el electrodoméstico visto es de cristal. En la exposición vemos cómo también, gracias, por ejemplo, a la pared, al papel pintado, nos ayuda a hacernos mejor idea, gracias a los cuadros, las sillas, las mesas, de cómo podría quedar nuestra vivienda. Y seguro que la gente que está en casa, que ha visto, por ejemplo, y estos 4 ejemplos, ha dicho, pues yo cogería de esta cocina esto, de esta otra pondría esto, pero eso se puede hacer. Sí, pues aquí lo que queremos representar con eso es una ventana, y eso es un fregadero que el grifo se quita para abrir la ventana. Si esto fuese una ventana real, abriríamos y pues no te estorbaría. En el fregadero queda integrado debajo de la ventana y el grifo queda oculto por completo. Es súper curioso, ¿eh? Desde luego. No, pero sobre todo, bueno, pues para viviendas que tengan esas necesidades, que a lo mejor sean más pequeñas o que, bueno, pues tengan una construcción un poquito más difícil, siempre hay una solución. Hay soluciones para todo, sí. Y ahora sí. ¿Nos enseña cómo se diseñan esas cocinas, cómo se diseña esa reforma de la vivienda? Sí, vamos a verlo.
Aquí estamos viendo, Raúl, la mejor manera de que la gente entienda de qué se puede encargar Oregon Kitchen, porque es una reforma integral de la vivienda, no estamos solo hablando de comprar una cocina, insistimos. Ha cambiado completamente, ahora nos va a explicar un poquito mejor para que la gente se haga una idea, porque es difícil a veces entender los planos, pero por dentro parece otra casa. Sí, bueno, realmente también esto mismo lo mostramos en 3D, ¿vale? Esto luego se muestra con un vídeo, incluso con gafas de realidad virtual, que tenemos para ver la reforma, porque ten en cuenta, por ejemplo, en esta reforma que tenemos aquí delante, este es el estado original de cómo estaba la vivienda, la entrada original del piso, aquí había una habitación muy chiquitina, otra habitación, esto sería la cocina original del piso con una despensa, el baño, otro baño chiquitín y tenía un montón de pasillo. ¿Qué pasa? Que la luz, esto es un patio interior y eso es el exterior. Entonces, para buscarle luz a la cocina y a la habitación principal, que también igual estaba cegada, porque aquí hay un pilar y esto es una galería y estaba cegada completa, la habitación principal que no tenía baño, con esto se lo hemos dado. Lo que hemos hecho ha sido cambiar la cocina de sitio por un baño. El baño que estaba en el pasillo lo hemos quitado y le hemos aprovechado sus bajantes y sus tomas para poder hacer una cocina. El salón se queda del mismo tamaño que tiene, que es perfecto, porque la verdad que el salón que tiene es perfecto con respecto a las ventanas y demás. Le hemos quitado la galería también, quitamos la otra galería, desplazamos el tabique, respetando los pilares, claro, siempre, dándole una galería pequeñita a la habitación principal con el baño dentro con una puerta corredera, con su ducha, sus 2 lavabos, el inodoro y todo lo que precisa ese baño, para que le tenga dentro de la habitación y nos cargamos el cacho pasillo. Claro, que ese pasillo no valía para nada. La cocina, tiramos y unimos a la galería exterior, hacemos una habitación con su armario empotrado. Esta otra habitación la hemos cambiado de sitio a la puerta, se la hemos puesto por aquí, que antes entrábamos por el pasillo, pues ahora vamos a entrar por aquí para poder aprovechar un armario empotrado grande. Así nos queda una zona de estudio en la parte de la luz. Y el baño, que esto era una habitación en la entrada, hemos aprovechado también otra bajante que tenemos para poder meter otro baño con la lavadora y la secadora. Ahí estaría la lavadora y la secadora también dentro del baño, porque somos partidarios de que la lavadora, si se puede sacar fuera de la cocina, mejor, porque es más cómodo. Donde nos quitamos la ropa y donde va la ropa sucia, al final es en un baño. En este caso, el cliente nos solicitó bañera también. Entonces aquí va una bañera, el inodoro y su mueblecito. Es difícil hacerse una idea, luego con la realidad virtual el cliente sabe perfectamente cómo va a quedar su vivienda, pero me imagino que un cambio así, que es otra casa completamente por dentro, se cambian tabiques, se cambia absolutamente todo, se cambia la orientación de las habitaciones, la cocina. Cuando entra el cliente, también, ¿qué le suele decir? ¿Cómo suele ser su reacción? Porque es otra casa. Sí, claro, realmente lo que el cliente también muchas veces, y tú misma, por ejemplo, si vives en tu casa, no te puedes suponer lo que es cambiar un tabique. Te pondría un ejemplo práctico que yo mismo, mi casa no le dice, si quiero hacer una reforma, me traje las medidas y me ha hecho el compañero. O sea, el diseño, yo no, porque yo voy a hacer lo mismo que tengo. O sea, realmente al final tienes que dejarte asesorar por una tercera persona. Que esto no lo hacemos solo uno. Aquí somos un equipo, somos más gente. Además hay que seguir unas normas, ten en cuenta que hay bajantes, hay cosas. Tiene que haber el fontanero nos asesora, están los electricistas también para cierto tipo de cosas, cambiar los cuadros de sitio. Ten en cuenta que no en todos los lados se puede poner a lo mejor interruptores detrás de las puertas correderas, no pueden ir, hay ciertas normas que hay que seguir. Entonces todo esto no es un diseño que llegamos y lo hacemos en 20 minutos, no. Realmente un diseño de este tipo tiene un trabajo muy elaborado, o sea, al final hay que ir a la vivienda a verlo y todo esto y medirlo bien, claro, por supuesto, para poder sacar eso. Entonces, manteniendo el cliente nos cuenta sus necesidades y nosotros la asesoramos hasta donde quiera llegar, claro. Eso es. Importante que también se guíe de esas recomendaciones que se hacen desde aquí, porque hay cosas que no se pueden hacer. Dentro de lo que él quiera hay que adaptarse, pero a lo mejor en este lugar no se puede poner la cocina porque no se puede, porque no tenemos las condiciones necesarias para ello. Claro, no en todos los sitios tú puedes colocar una cocina o no en todos los sitios puedes poner un baño con un inodoro, ¿vale? O sea, hay muchas soluciones muy prácticas y muy buenas, pero no todas son factibles. Claro, que a lo mejor en la cabeza tenemos la idea y es muy buena, pero hay que llevarla a la práctica, y para saber que todo va a quedar bien, que no vas a tener problemas ni averías luego, porque algo salga mal, hay que ponerse en manos expertas. ¿Seguimos viendo ejemplos de cómo puede quedar nuestra casa si nos ponemos en sus manos? Vamos para allá. Esta cocina que estamos viendo aquí es la cocina vintage. Hoy en día no es una cocina excesivamente rústica, porque tampoco es una cocina que digas que es muy rústica, muy rústica. Le hemos hecho una campana a medida, que esa campana también tiene un grupo filtrante, igual que la campana esa de techo que hemos visto antes.
Lo bueno de esta cocina, aparte de que tiene una cantidad de colores muy grande, es que es una formica, un estratificado, ¿vale? Vulgarmente dicho. Entonces, en cuanto a la limpieza, no es tan sufrida como una cocina de madera o una cocina lacada o todo esto, sino que más es una cocina de batalla, ¿vale? Para que nos entendamos. Lo bueno es que la decoración de esta cocina es muy particular y la verdad que está gustando un montón. O sea, es de las cocinas que ya veníamos trabajando en el otro local, en la otra tienda, y nos está funcionando muy bien. Es un modelo que funciona fenomenal, no da un problema y es muy limpia. La verdad que es muy limpia. Nos hablaba además, Raúl, que tiene elementos decorativos que la hacen muy especial. Sí, realmente aquí hemos querido buscar grifos más, un grifo diferente, le hemos puesto una campana diferente. La cocina que tiene puesta también tiene una particularidad que es de gas. O sea, tiene un gas, tiene una plancha, o sea, hemos puesto cosas modernas en una cocina rústica, sin quitarle esa cosa de la cocina rústica de toda la vida. Sin quitarle, bueno, pues esos toques, ¿no?, que nos hacen recordar cocinas un poquito más antiguas. Y, por supuesto, el baño. Sí, el baño es un elemento principal en una casa. O sea, hoy en día, como veréis, las bañeras cada día hay menos, ¿vale? El tema de la bañera cada día hay menos, aunque todavía tiene su público y tiene su demanda. Ahora comentaremos el tema de las bañeras. Aquí, por ejemplo, en este baño hemos representado lo que sería poner un plato sin obra, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, si ves el panelado que tiene la pared no le hemos puesto azulejo, sino que tú imagínate que quieres quitar tu bañera o cambiar de postura la bañera y el plato y tienes que no volver a alicatar todo, quieres poner unos paneles, el mismo fabricante del plato nos hace los paneles al mismo color, ¿vale? El panel se pone sobre toda la pared, solo queda una junta o dos, la verdad que quedan muy poquitas juntas, se puede integrar el grifo, como lo ves ahí puesto con la cachofa famosa, el teléfono como le llegamos, y luego la ducha, el duchón, que hoy en día son principales los duchones, con su termostato y todo esto. Aquí también hemos hecho el mueble de baño del mismo material, que tiene su cajoncito y su accesorio. Quizás no es de lo más práctico, pero es de lo más vistoso, porque realmente queda muy limpio, porque la encimera es toda entera de una sola pieza, no hay ninguna junta en la encimera, y el mueble está hecho del mismo material, por lo cual este mueble le tienes para toda la vida. Quiere decir que no es madera, ni es lacao, ni es nada de esto, sino que es del mismo material que se ha fabricado el plato, se ha fabricado el cajón. Y tienes tu cajoncito para guardar tus trastos. Por ejemplo, cuando queremos cambiar nuestra bañera por este tipo de plato de ducha, la obra es mucho más rápida, ¿no?, que si estábamos hablando de alicatar y demás. Sí, lo mismo lo estamos haciendo también en las cocinas. Ahora os mostraré otro ejemplo. El tema, ten en cuenta que tienes unas necesidades, que quieres cambiar la bañera o te urge cambiar la bañera y no quieres meterte en una reforma grande, ¿sabes? Y en la cocina igual, ¿eh? O sea, es cambiar, sustituir lo que tienes y tapar el azulejo que hay. Lo tapas con el mismo material, se puede tapar con otro azulejo, se puede poner con porcelánico o con cualquier otro tipo de cosa. Ese mecanismo, nos decía Raúl, si quiere vamos viendo también más ejemplos, se puede aplicar también a las cocinas. Sí, aquí tenemos un ejemplo práctico porque, por ejemplo, en esta cocina, que la encimera y el panel le hemos puesto del mismo material. Ten en cuenta, tú tenías una cocina vieja y has cambiado, yo qué sé, has tenido una obra de tomas de agua o has cambiado la caldera de sitio, ¿vale? Que ahora también es muy típico esto de tener que mover las calderas, y tienes unas tuberías que te estorban, que están en todo el medio, se reforman, se empotran, se tapa con un panel y se acabó el problema. Y se acabó. Y además sí que es verdad que da pues la sensación de muy limpio, porque apenas tenemos juntas, no tenemos, pues, por supuesto, también entre los azulejos, pero al ser también del mismo color, se lleva mucho también a la hora de, por ejemplo, poner el suelo y la pared del mismo material, es algo que estamos viendo últimamente mucho en los baños. Sí, además, en la cocina, por ejemplo, se incorpora, hay un fabricante de porcelánico que te fabrica, bueno, hay muchos, ¿no? Pero que hay un fabricante que te hace la encimera y el suelo, le puedes hacer de exactamente el mismo material, que son plaquetas, o sea, no significa que suena caro, ¿vale? Todo esto suena caro, pero realmente es más barato de lo que realmente parece, porque la plaqueta se fabrica más fina, y hay un fabricante que lleva fabricando plaquetas 30 años y ahora está haciendo encimeras, y las encimeras, además, que está haciendo no son excesivamente caras, ¿sabes? Entonces te permite hacer el juego de decir, pongo la pared, o pongo un panel, como estamos viendo, o podemos hacer en baldosa normal, una baldosa de 90×30, o una baldosa de 60×60, de lo que sea, sin problema. Como vemos, hay opciones para todos los gustos, para todo el tiempo que tengamos para poder hacer la obra también es importante, y por supuesto para todos los presupuestos. De eso se trata. Al final, de lo que se trata es de adaptarnos al bolsillo de cada uno. No todo el mundo quiere hacerla o no quiere hacer la obra completa. Lo principal de estas cosas es el tiempo. La gente, yo qué sé, una reforma completa de una cocina son 3 semanas casi. Completa me refiero a fontanería, electricidad, todas
estas cosas, de esto lo abrevias 10 días, quitas fácil. Hay gente que no puede quedarse con la casa inutilizada, entonces necesita, bueno, pues algo un poquito más rápido, pero que vaya a quedar bien, por supuesto, que eso al final, un proyecto u otro, todos van a quedar preciosos. Sí, de una manera o de otra, la estética al final es la misma y lo que se busca es que se quede más práctica de lo que realmente tenías antes, claro, eso es. Y tenemos aquí otro ejemplo también con, bueno, pues con tonos madera, con tonos blancos, en este caso sí que es de brillo, una campana también muy original. Sí, ya ves, diferentes. Ten en cuenta que hay mucho en el mercado, hay mucho donde elegir. O sea, hay campanas muy decorativas que realmente a lo mejor no son luego las más prácticas, ¿sabes? Pero bueno, en este caso esta campana sí, esta campana no es de las que funcione muy mal, hablando claro. Esta cocina en concreto tiene una particularidad que es la encimera. La encimera está hecha de tablero fenólico, ¿vale? Lo bueno que tiene el tablero fenólico, aunque la gama de color no es que sea excesivamente extensa, pero es la manera más económica de fabricar una encimera para una cocina sin llegar a ser la formica de aglomerado de toda la vida, ¿vale? O sea, las formicas de aglomerado tienen el inconveniente de la humedad y sobre todo del remate que ponemos por encima, que es el copete. El copete este que ponemos por encima, el copete de aluminio que tiene piezas de plástico y demás, con esto nos lo eliminamos. Además, en esta integramos el fregadero, quedaría por debajo de la encimera también, como hemos dicho antes en los porcelánicos, en los granitos, en los silvestones, se pone por debajo, en esta encimera también lo podemos colocar por debajo. Lo mejor de esto, el precio. Estamos hablando de la mitad de lo que vale un granito, ¿vale? Entonces, eso seguro que ha sido lo que más le ha gustado a la gente que nos está viendo. Sí, correcto. Realmente este tipo de encimeras están funcionando fenomenal, porque también es que no es que sea una cosa nueva, o sea, lleva tiempo ya y hay un histórico en esto. De hecho, ahora van a ampliar más todavía la gama, porque el fabricante es un fabricante muy, muy conocido aquí en España, y nos permite hacer las encimeras, las juntas, se fabrican también sin aluminio, o sea, tiene una fabricación muy, muy, muy fácil, y además es que sobre todo quedan súper limpias, ¿vale? En 1,2 centímetros solo de grosor, queda limpia. Colores hay, ya te digo, hay poquitos de momento, pero hay una gama extensa. La estoy usando un montón porque también ponemos viviendas para alquilar, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un piso y le quieres alquilar, quieres poner una cocina económica y quieres poner algo resistente y duro, tienes que irte a algo de este tipo. O pones una piedra o pones una encimera un poco dura. Al igual que la cocina, a lo mejor en un piso de alquiler no pondrías una cocina lacada, pero pones una cocina de laminado o una formica, vulgarmente dicho, con este tipo de encimera sale muy económico. Sale más económico y sobre todo que resiste, que no hay ningún problema de que se quede pues con rayas, con arañazos y con demás problemas. Yo me he quedado también con que hay mucha gente que todavía sigue amando las bañeras. No sé si nos puede enseñar, Raúl, ese 2x1 que hemos visto al entrar. Sí, ahora mismo, vamos a verle. Y ahora sí, este 2x1, una bañera y una ducha, todo en uno. Además, tiene mucho éxito, según nos ha contado, ¿verdad, Raúl? Sí, realmente, pues lo que decíamos antes, depende de las necesidades de cada uno. En el caso de la vivienda que hemos visto antes, por ejemplo, va a ir algo de este tipo. Ten en cuenta que la gente nos duchamos más que bañarnos, pero siempre hay gente que le gusta bañarse, ¿vale? En concreto, este fabricante nos hace la bañera con hidromasaje como es esta, sin hidromasaje, grifo incorporado o no. Tendríamos también asiento, pero lo más particular que tiene esta bañera es la mampara, vendría también con ella, y esta puertecita. Esta puertecita nos hace entrar. Si quisiésemos colocar un grifo en la pared, podríamos colocar un grifo con su duchón y demás para poderte duchar. Entras, te duchas, sales y no tienes que andar subiendo banzos, ni subiendo bañeras, ni saltando por encima. Es una gozada, ¿eh? Sí, claro, realmente ten en cuenta, por ejemplo, hay muchos casos de mucha gente, pero todo esto nos nació buscando para una necesidad de un cliente que tenía nietos y él no podía saltar a la bañera, pero los nietos y demás para bañarles y todo esto, todo surge por ahí, o sea, realmente hasta que la encontramos, que nos costó un poquitín. Lo bueno es que es muy versátil, o sea, la puedes poner en cualquier casa, porque las hacen a medida, la hay como esta que es vista, esta es la que se ve por todos los lados, pero la puedes poner entre paredes, se hace a medida, hay varias medidas para poderla colocar, como una bañera normal, y se monta al ras del suelo, aunque aquí la tenemos puesta sobre un zócalo y unas patas, se monta al ras del suelo. En realidad ese banzo tampoco existiría. Correcto, se monta al ras de aquí, a esta altura.
Porque aquí no podemos integrarla, porque no puedo poner el sifón, ¿sabes? Para no hacer el agujero en el suelo, pero realmente... Sí, pero es fácil hacernos una idea de cómo puede quedar. Correcto. Pero es eso, o sea, por ejemplo, en una vivienda donde tengamos una persona mayor que le cuesta más moverse, lo tiene súper fácil para entrar, luego incluso con un asiento o una persona en casa con movilidad reducida, tenemos todas las opciones en esta ducha, en esta bañera, que es un 2x1, pero incluso si nos apetece tener una ducha y una bañera, porque solo tenemos un cuarto de baño. Claro, en el caso de que tengas un solo baño, que aquí en Palencia hay muchos pisos de ese tipo, y no puedas sacar dos, ¿vale? Porque es otra de las cosas, que puedes hacer 2 baños, sacar de uno, puedes incorporar esto y tienes las 2 opciones, claro, evidentemente, ducharte y bañarte, y ya si quieres hidromasaje, pues un 3x1. Pues ya ni te cuento, entonces nos le llevamos ya con el hidromasaje. Es lo mejor bueno, pues que se necesita o que mejor viene después de un día de trabajo. Y vemos aquí para terminar, Raúl, cómo podría quedar una vivienda completa, con varias estancias, la cocina, el comedor, el salón. Sí, aquí hemos representado un poquito lo que es una cocina completa, esa cocina sí que está entera, completita, con su lavadora, sus lavavajillas, que también están integrados para que no se vean. Cocina lisita sin tiradores, en toda ella color madera, y la hemos decorado en color madera, con la encimera color madera, para hacer el banco color madera y lacao blanco, igual que la cocina, que ese banco se hace a medida. La verdad que llevamos mucho tiempo haciendo bancos y queríamos representarlo de una manera que se viese un banco con su mesita, sus sillas y demás, porque esto es muy práctico. A mí un banco realmente me parece, en la medida, por ejemplo, que tiene este banco, aquí no pones 3 sillas, pero sí se sientan 3 personas, ¿sabes? En el caso de eso, y además no pierdes el espacio, que tienes debajo del banco, tienes tus cajoncitos para poder guardar, y a los lados, en los posabrazos, hemos puesto también unos mueblecitos para poder guardar. Tú ten en cuenta que esto está pensado que delante tienes la mesa, guardas el mantel, guardas los platos y todos los utensilios. Y aquí también hemos hecho, aparte del comedor, de todo esto que hablamos, el mueblecito de la televisión, que realmente es una cosa muy sencilla, pero en un office... Ten en cuenta que en un office tú puedes, con una tele y un mueblecito con un poquito de hueco para poder guardar cositas, son 2 cosas muy sencillas y lo puedes hacer acorde a la cocina, para que se quede exactamente igual, que quede igual que la cocina, de todo el mismo color. Para que todo, bueno, pues quede en la misma sintonía, para que, oye, una vez que entramos en la estancia no haya nada que nos chirríe y nos saque un poco, ¿no?, de la escena. Sí, de lo que se trata es de esto, que vaya todo acorde. Al final de lo que se trata es que vaya todo acorde, y las maderas, que son colores, y los blancos, que son colores de no cansar, puedes decorar la casa entera así, de estos 2 colores, que no hay ningún problema. Claro, estos bancos son más originales, son más difíciles de encontrar, pero son muy útiles en la cocina. Primero, por lo que nos ha dicho, todo ese espacio, y segundo, porque, bueno, pues si tenemos invitados es más fácil alrededor de la mesa juntarse gente en ese banco, y es algo original, algo que no estamos acostumbrados a ver fácilmente cuando entramos en una cocina. Se veía muy antes en las casas grandes, que había cocinas más grandes y todo esto, pero casi se puede adecuar a cualquier cocina. O sea, depende del espacio que tengas, pero esto es muy facilito de hacer. Donde pones 2 sillas, pones un banco. O sea, yo siempre digo eso, donde entran 2 sillas, entra un banco. Entonces, un banco siempre es más práctico, para entrar y para salir y demás es mucho más cómodo. Pones la mesa delante, se sientan 2 o 3 personas sin ningún tipo de problema. Y estás más amplio. Pues como ven, hay opciones para todos los gustos, también para todas las necesidades, y además, Raúl seguro que no se va a rendir si ustedes le plantean una idea que tienen en la cabeza, hará todo lo posible por llevarla a cabo para que quede bien y para que nos guste, sobre todo para que estemos a gusto en casa, porque eso es lo más importante. Sí, al final para eso estamos aquí, de eso se trata. Vamos a recordar precisamente dónde están. Estamos en la avenida Cuba, en el número 30, al lado justo del Decathlon. Pues aquí les harán todas las recomendaciones, les pueden asesorar. Como han visto, pueden ver sus proyectos en 3D, incluso en realidad virtual, para que nos hagamos una idea, porque a veces sobre plano es un poquito más difícil, de cómo va a quedar nuestra casa, de cómo vamos a tener otra casa completamente por dentro, como hay algunos clientes, y estrenar una nueva vivienda con todas las comodidades. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros.
Hoy nos hemos venido hasta Carrión de los Condes, en concreto hasta Medgón, una empresa que ha recibido muchos premios, una empresa palentina que fabrica casas literalmente para toda España y además son casas con una peculiaridad especial, que son, y sí que sí, una inversión porque van a ahorrar muchísimo dinero a la hora de pagar la calefacción, van a respetar mucho más el medio ambiente, son todo ventajas. Estamos con Estíbaliz González, que es la directora de Medgón. No sé si lo he explicado bien al principio. Muy bien, Mario. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por acercaros a Carrión y sobre todo hoy que hace tantísimo frío. Bueno, da gusto ver que haya empresas en el entorno rural que continúen fomentando, generando puestos de trabajo, dinamizando y al fin y al cabo pues fomentando que la gente se pueda quedar en la provincia. Pues sí, bueno, es una de las misiones de Medgón, ¿no? También por eso apostamos por el pueblo, por quedarnos aquí y por fijar un poco también lo que era ese tejido industrial. Casas Passive House que, bueno, son el presente y el futuro sobre todo. Sí, bueno, nosotros llevamos desde el año 2012, aunque la empresa tiene ya 15 años, apostando por el Passive House. El principal objetivo de Medgón es fabricar edificios en el cual las personas que les habitan vivan mejor gastando menos energía. El año 1982 la Organización Mundial de la Salud habló o fijó el término del síndrome del edificio enfermo. Entonces ahora vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicio, queremos comer una dieta saludable para estar sanos, pero no sabemos cómo son los materiales de los edificios que habitamos o los materiales de los edificios donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo que dice que un edificio es enfermo es un edificio que tiene patologías como, por ejemplo, que hay humedades y hay moho en alguna pared. Entonces, ese moho al final lo que pasa es que tiene como unas partículas que son invisibles, estás respirando y al final te va a tu organismo. Hay estrés térmico también, eso quiere decir que en unas habitaciones hay más calor que en otras y que nos ocasionan, bueno, pues dolores de cabeza, nos ocasionan sinusitis o algún tipo de alergia. Entonces, bueno, pues lo que nosotros intentamos hacer son edificios que cuiden de personas, ¿no? Al final, la eficiencia energética por ley va a ser obligatorio. Los edificios que fabrica Medgón, lo que hacemos es queremos que sean edificios inteligentes. Llevan domótica, estamos instalando ya placas fotovoltaicas, ahora mismo estamos haciendo en Burgos una urbanización en el cual pues la energía que los edificios van a necesitar van a estar generada por ellos mismos, ¿no? Con estas placas, para que lo entiendas. No son edificios que están desenchufados a la red, pero la energía que van a consumir pues va a ser una energía mínima. Vamos, que el ahorro energético no es ni de un 20 ni de un 30%, es mucho más. Eso es, a ver, el ahorro energético es una Passive House aproximadamente un 90%. Si nosotros estamos pensando que además estamos generando esa energía, pues al final va a ser muchísimo más el ahorro, ¿no? Y Estíbaliz, ¿qué es lo que necesita una Passive House? Bueno, pues básicamente son viviendas construidas con sentido común, ¿no? Estas viviendas tienen 5 principios. Bueno, he de decir que el estándar Passive House nace en Alemania hace 30 años y el primer edificio que se construyó así se sigue estudiando y sigue funcionando exactamente igual que el primer día. Uno de los principios fundamentales es el aislamiento. Nosotros, bueno, todas las viviendas son, por así decirlo, un traje hecho a medida. En función de dónde va esa vivienda construida, así llevará más o menos aislamiento. También si está orientada al sur o si está orientada, por ejemplo, al norte. Es celulosa, es un aislamiento natural que también, bueno, pues beneficia, ¿no?, lo que es también un poco la salud de las personas. Entonces son viviendas que tienen como un abrigo muy, muy grande puestas en todo el contorno, porque evidentemente es mejor poner el abrigo a un edificio que estar nosotros dentro de nuestra vivienda, ¿no?, con un abrigo puesto porque tenemos frío. Luego son edificios muy estancos, es decir, tenemos que intentar evitar que haya filtraciones de aire, porque por ahí se nos estaría yendo el calor de la vivienda, ¿no?, y también nos estaría entrando frío. Esa estanqueidad se consigue, por así decirlo, como un cortafríos. Y os voy a hacer una comparación muy sencilla para que vosotros comprendáis. Por ejemplo, un día que hace mucho frío, tú te pones un jersey de lana como el que tú tienes y estás helado porque te está entrando por todos los agujeros frío. Si tú te pones un cortafríos que es simplemente un plastiquito, ya estás bien, ¿no? Ya tienes confort dentro de tu cuerpo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que pasa en esas viviendas. Dentro de la vivienda no hay corrientes de aire. Otro principio del Passive House son las carpinterías. Tan importante es que la carpintería sea de las prestaciones como que también esté bien colocada. Tienen 3 cristales con gras argón, bajo emisivo. Nosotros colocamos ventanas o de madera aluminio o de PVC, exactamente funcionan
igual, lo que la diferencia una de otra es el precio. Luego también otro principio es intentar evitar los puentes térmicos, y un puente térmico, para que lo comprendáis también, es como una autopista, ¿no? Donde sale el calor de la vivienda y por otro lado está entrando el frío. Bueno, pues un puente térmico se produce cuando hay diferencia, por ejemplo, de materiales dentro de una vivienda. Y el último principio, el quinto principio, y para mí quizás el más importante, que es también el que da ese confort a las viviendas, es que tienen un sistema de ventilación mecánica, que además tiene un sistema de recuperador de calor. Esta ventilación mecánica lo que hace es que constantemente tu vivienda está ventilando y está entrando aire puro a la casa, pasando por unos filtros por los cuales no entran ni polen, ni ácaros, ni insectos, para intentar, o para evitar que ese aire frío que entra en la vivienda enfríe el aire que está dentro de la casa. Lo que hace es que se cambia el aire frío por el aire caliente, ¿no? Y cuando se cruzan, el aire caliente pasa el calor al aire frío y es donde recupera un 90% de la energía. Bueno, más o menos lo he contado para que la gente lo pueda entender. Y si no me equivoco, igual que son calentitas en invierno, son fresquitas en verano. Bueno, pues sí, porque yo creo que con el cambio climático ahora tenemos que tener más miedo a lo que es el verano y al sobrecalentamiento de las viviendas que al frío, porque al final el frío, bueno, pues son 3 meses al año, ¿no? Quizás aquí en Castilla un poco más, pero tampoco hace mucho frío, quitando estos días de enero que tenemos ahora. Pero sí que es verdad que en las viviendas, por ejemplo también en las Passy House, igual que guardan el calor en invierno, también lo guardan en verano, por lo tanto tienen que estar protegidas, pues o con persianas o con varias sombras, ¿no? Con elementos que den sombra y que no entren calor dentro de la casa. También es verdad que tú entras en una Passy House en verano y la sensación térmica que tienes pues también es muchísimo mejor que en cualquier otra vivienda, porque hace fresco. Y si no me equivoco, hacen construcciones por toda España y de todo tipo, ¿no? Cualquier persona que nos esté viendo y que esté pensando también en tener que realizar una construcción puede ponerse en contacto con ustedes. Bueno, pues sí, estamos creciendo afortunadamente, hemos construido una fábrica nueva. Actualmente fabricamos aproximadamente cada semana y media una vivienda, sale de taller. Queremos triplicar la producción. Para eso estamos creando una red de partners a nivel nacional. Tenemos un partner en Barcelona, en Elche, en Mallorca, en La Rioja y bueno, pues también aquí en Castilla y León. Entonces lo que hacemos, Medgón lo que hace básicamente es fabricar los edificios para que las empresas constructoras lo pongan en marcha. No hacemos vivienda terminada. Hacemos todo tipo de edificios, no solamente lo que son viviendas unifamiliares. Es más, últimamente estamos especializando casi en edificios en altura, edificios de 3, 4 o 5 alturas que estamos haciendo en Madrid, edificios de uso terciario, donde, por ejemplo, hemos hecho ahora también en Madrid un colegio privado, un pabellón oncológico para un hospital, y ahí, tanto en el pabellón oncológico como en el instituto, o sea, en el colegio que hemos hecho, lo que nos pedía el arquitecto y nos pedía el propietario era que quería velar por el confort de los usuarios de esos edificios, que eso muchas veces es complicado, ¿no? Pero yo creo que cada vez se va a pedir más. Pues nos morimos de ganas de poder ver esa ampliación que están realizando y poder dar un paseo por su fábrica. Muy bien, encantado de enseñártelo. Hemos llegado a esta inmensa fábrica de Medgón en la que se produce todo ese proceso al fin y al cabo. Estamos con Javier San Millán, jefe de producción, y bueno, aquí literalmente se fabrican casas. Aquí fabricamos casas, eso es. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es un proceso largo que empieza en el cliente. El cliente es el que decide qué casa va a hacer. A nosotros nos gusta decir que hacemos trajes a medida. Entonces el cliente contrata a un arquitecto o nos contrata a nosotros directamente y se diseña una casa con todas las ideas que ellos quieran. Luego los directores de proyectos son los que se encargan de junto con el arquitecto, confeccionar lo que es la casa entera, todos los muros, la cimentación, todo. Y una vez que se ha hecho ese proceso, que es a ordenador, claro, las piezas se mecanizan y digamos que se hace el puzzle, que es esto que vemos atrás, son los muros, y se va haciendo por piezas una casa. Esta fábrica, esta máquina que tenemos aquí detrás de ti, sí, es una máquina que fabrica muros de casas. Esta es una máquina que fabrica muros, es una de las máquinas más importantes de la fábrica. Es junto con la siguiente, es un conjunto de dos.
Aquí es donde pieza a pieza, que van numeradas, se van poniendo y la máquina ella sola los va poniendo, los va grapando y se va poniendo el tablero por las dos caras. Trabajando en madera, que tiene muchísimas ventajas además. La madera tiene unas ventajas comparadas con el hormigón, sobre todo pues de manejabilidad, de rapidez y sobre todo de ecología, que también es en lo que nos estamos dedicando en esta empresa. Y al fin y al cabo, estas casas que pasan por aquí, una vez que se construyen estos muros, ya se montan a un camión y ya se edifica. Eso es, al final las piezas del puzzle que te hablaba son muros enteros. Es un muro con su puerta, con su ventana, con su aislante, todo. O sea, lo que se lleva a obra es un camión lleno de muros como si fuese un libro. Pero que porque se monte y todo eso, lo que da es muchísimas ventajas, ¿verdad? Claro, sí, o sea, si tú tienes que construir este inmenso puzzle en obra, pues te llevaría muchísimo más tiempo. Nosotros estamos fabricando casas a una casa por semana, más o menos, y eso en otro tipo de construcciones sería impensable. Totalmente impensable. Y también vamos a hablar de las ventanas, que son muy importantes. Me parece que vamos para allá, ¿verdad? Eso es, vamos para las ventanas. Ya solo a primera vista, Javier, esta ventana me parece completamente diferente a la de mi casa, solo por tamaño, es el doble como mínimo. Es diferente al de todas las casas que no sean pasivas, porque estamos hablando de, ya estáis viendo el grosor que tiene, son 3 cristales y entre medias hay gas argón. Y además tiene una película bajo emisiva que lo que hace es que tú, por ejemplo, cuando la tocas, no notas el cristal frío, siempre está a temperatura ambiente. Imagino que todos estos avances tecnológicos, que no sea simplemente un cristal, sino mucho más, es fruto de años y años de investigación de gente que sabe combatir contra el frío. Claro, precisamente gente como los alemanes, que son gente que combate el frío y que tiene mucha tecnología, ha invertido mucho y son los que han inventado este concepto de Passive House. Entonces toda esa tecnología viene del norte de Europa, que está muy extendida la idea de hacerse casas altamente eficientes. Y otra cosa muy importante es no solo tener una ventana de este tipo, sino saber colocarla y que esté bien colocada, ¿verdad? Ese es uno de los principios de las Passive House, o sea, no solo es que esté bien envuelta y aislada, sino las ventanas tienen que estar orientadas a donde dé la luz, a coger el máximo posible de horas de sol, que al final es la fuente de energía que no se agota. Y eso viene del diseño de atrás, viene del diseño, hay que poner las ventanas con orientación adecuada. Javier, y estas ventanas ni más ni menos, porque aquí en Carrión de los Condes, en Medgón, se trabaja muy bien, van para Mallorca. Estas ventanas en concreto van para Mallorca, para una casa que, como veis, tiene unas dimensiones enormes, pero que también es habitual en las casas pasivas. O sea, aunque las casas no sean en sitios tan soleados, las ventanas siempre son mucho más grandes que las de una vivienda tradicional, por lo que hemos hablado antes de aprovechar al máximo la luz del sol. Así nos despedimos, pero les esperamos la próxima semana aquí, en Te Damos Ideas.